Y a continuación haremos un repaso por las noticias más destacadas del medio ambiente 2023. Hay que nombrar las altas temperaturas que se han vivido en distintos países del mundo y las consecuencias que esto produjo, no solamente en sentido termómetro, sino también a nivel económico. El año 2023 fue el más caluroso en 125.000 años y es así como lo determinó un grupo de científicos pertenecientes a la Unión Europea. El calor es el resultado de las continuas emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana, combinadas con la aparición este año del patrón meteorológico El Niño, que calienta las aguas superficiales del Océano Pacífico Oriental. El cambio climático alimenta fenómenos extremos, cada vez más destructivos. Este año se produjeron inundaciones en las que murieron miles de personas en Libia, graves olas de calor en Sudamérica y la peor temporada de incendios jamás registrada en Canadá. A escala mundial, la temperatura promedio del aire en superficie en octubre fue de 1,7 grados centígrados más cálida que el mismo mes, pero del periodo 1850-1900, que lo definen como un periodo preindustrial. Y mucho hemos hablado sobre los gases de efecto invernadero, pero hay que nombrar al protagonista, que es el dióxido de carbono, y cómo se limitan las emisiones de este gas que tantas consecuencias producen. Científicos españoles han logrado transformar el dióxido de carbono, principal responsable del cambio climático, en productos útiles y plenamente aprovechables, entre ellos acetona, éter o hidrocarburos oxigenados, fundamentalmente para el desarrollo de combustibles fósiles. El sistema permitiría aprovechar y transformar algunos de los gases más dañinos, como es el metano o el dióxido de carbono, en cantidades industriales, y explicó que la patente ya incluye experimentos demostrativos. Se trata de un sistema catalítico que actúa como transformador químico y entre sus principales ventajas, los científicos señalaron que produce esas sustancias nuevas y aprovechables sin emitir nuevos gases, ya que en lugar de utilizar métodos convencionales a partir de otras materias primas que requieren altos consumos energéticos, este funciona a temperaturas bajas. Estamos hablando por debajo de 250 grados y a presiones incluso por debajo de la atmosférica. Como consecuencia del cambio climático hay muchos ecosistemas que se han visto en peligro y por ende muchas especies que actualmente están desapareciendo o se encuentran en peligro de extinción. Cada año la lista de especies extintas y en peligro de extinción es más grande, algunas emblemáticas, otras poco conocidas, pero todas muy importantes para el equilibrio de los ecosistemas. Según los científicos, la sexta extinción masiva ya está en marcha. Para ver un declive semejante de vida salvaje, tendríamos que remontarnos a entre 10.000 o 15.000 años atrás, cuando el final de la era glacial llevó a la desaparición de la megafauna, entre la que se encontraban mamuts, tigres, dientes de sable, rinocerontes. Bueno, en aquella ocasión el impacto de los cazadores humanos ayudó al debacle. Ahora, la acción directa de nuestra especie es el actor principal. Según los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, actualmente hay unas 5.200 especies en peligro de extinción, lo que supone el 25% de los mamíferos y anfibios, el 34% de los peces, el 20% de los reptiles y el 11% de las aves. Pero estos datos no incluyen a los animales vertebrados conocidos y aumentan cuando se extienden al conjunto de las especies vulnerables, aquellas que, sin considerarse en peligro de extinción, pueden entrar en esa categoría al haber sufrido un rápido declive de la población o mismo una pérdida del hábitat considerable, algo que sucede todos los días. La desaparición de criaturas tan emblemáticas como los rinocerontes o los grandes felinos es algo evidente. Sin embargo, muchas otras no son tan conocidas, pero juegan un papel muy importante en los ecosistemas, más que nada por su función polinizadora, porque sirven de alimento a otras especies o porque tienen relación simbiótica con ellas. Son tan importantes porque su desaparición provoca el llamado efecto cascada. Su extinción o reducción masiva pone en peligro al resto del ecosistema.
Las altas temperaturas, la falta de precipitaciones, son algunos de los factores que cooperan a este periodo de sequía, donde encontramos la mitad de los lagos que actualmente se están secando. Un estudio publicado por la revista Science afirma que más de la mitad de los grandes lagos del planeta están perdiendo agua por culpa del calentamiento global, pero también del consumo insostenible, lo que pone en peligro la seguridad hídrica de la humanidad y genera un desafío para las autoridades de todo el planeta. La investigación supone la primera vez que se realiza un análisis detallado de las tendencias y de las razones de los cambios en la acumulación de agua en los lagos del mundo. En concreto, el equipo de expertos creó una técnica que mide la variación de los niveles del agua de 2.000 lagos y reservas más grandes del mundo, combinando 3 décadas de observaciones de satélites con un modelo que cuantifica los cambios. En total, recogieron 250.000 imágenes de lagos y sus alrededores. Esto es de la década de los 90 hasta el año 2020. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el 53% de los lagos y embalses experimentó una disminución del almacenamiento de agua y una tasa de aproximadamente 22 gigatoneladas por año. Hablamos de ecosistemas que están a punto de desaparecer y hablamos también de los glaciares, los cuales enfrentan un periodo de deshielo más acelerado que el de otros años. Y esto se traduce al calentamiento global. Actualmente, las últimas plataformas de hielo que quedaban en el norte de Groenlandia, vitales para sostener toda la región, perdieron 1/3 de su volumen. Esto desde 1978. El calentamiento global ha subido la temperatura del agua, que ha ido fundiendo hielo hasta colapsar completamente 3 plataformas, mientras que las 5 que quedan se están deteriorando a gran velocidad, desestabilizando los glaciares más cercanos. A diferencia de las zonas más sensibles del casquete polar, que empezaron a debilitarse a mediados de la década de los 80, los glaciares de Groenlandia se consideran estables. La tasa de retroceso de los glaciares durante el siglo XXI ya es 2 veces más rápida que la del siglo pasado. Esto según otro estudio que acaban de publicar las universidades de Northwestern y Copenhague. Solo han comenzado a desestabilizarse en los últimos 20 años. Esto significa que se ha perdido más hielo del que se ha ganado. Toda la isla danesa está perdiendo 270.000 millones de toneladas de hielo al año y se señala como la responsable del 17% de la subida del nivel del mar entre el 2006 al 2028. Las plataformas flotantes por sí mismas no son las responsables de la subida del nivel del mar, pero sí desempeñan un papel crucial en la regulación del flujo del hielo desde los glaciares hacia el océano, actuando así como presas. Y ahora vamos directamente al pulmón del mundo, el Amazonas, porque también enfrenta periodos de sequía por la falta de lluvias y esto está perjudicando a todo el ecosistema y, como bien dijimos antes, también a las especies que viven en él. La selva tropical de la Amazonia en Brasil enfrenta una grave sequía que podría afectar unas 500.000 personas para finales de año. Así fue como informaron las autoridades. Muchas personas ya están teniendo problemas para acceder a productos básicos como alimentos y agua, debido a que los principales medios de transporte de la región son vías fluviales y los niveles de los ríos se encuentran en niveles históricamente bajos. Las sequías también tienen repercusiones en la pesca, que es un medio de subsistencia para muchas comunidades. El estado de Amazonas declaró una emergencia ambiental en respuesta a la prolongada sequía y lanzó un plan de respuesta valuado en $20 millones. Las autoridades también distribuirán alimentos y agua, así como artículos de higiene personal. Eso fue lo que dijo la Agencia de Protección Civil Estatal en un comunicado en este momento tan delicado que enfrenta el Amazonas. La producción de alimentos ha crecido mucho en este último tiempo, pero hay que hacerlo de una manera responsable y hay que evaluar qué pesticidas se usan en la producción de esos alimentos. Millones de productores buscan alternativas para tener una mayor producción y ganancias. Y es ahí cuando entra el plaguicida más famoso del mundo, el glifosato. En medio de innumerables polémicas, la Unión Europea extendió la autorización de su uso por 10 años más, a pesar de la gran cantidad de pruebas de lo nocivo que es este herbicida. Estudios científicos en todo el mundo revelan que el glifosato produce malformaciones, enfermedades y hasta cáncer.
Los ambientalistas denuncian su uso y aseguran que es sinónimo de muerte. El glifosato está presente en los alimentos que comemos. El plaguicida es esparcido por los campos para poder eliminar las malezas, pero quedan rastros en la comida que luego ingieren los animales y también nosotros, los seres humanos. Se encontró presencia de residuos de este pesticida mortal en todo tipo de alimentos, como frutas, verduras y carnes. Cualquier contacto con el glifosato puede costar la vida. Y el planeta habla. A lo largo del 2023 hemos visto inundaciones, sequías, incendios forestales, y todo esto genera un perjuicio económico, además del perjuicio que genera en los seres humanos. Estamos hablando de pérdidas de casi 4.300 millones de dólares en la economía global en los últimos 50 años. Esto según los datos actualizados por la Organización Meteorológica Mundial. Según los datos, el 90% de las muertes durante los eventos fueron en países en vías de desarrollo. Sin embargo, más del 60% de las pérdidas monetarias afectaron las economías más desarrolladas del mundo, especialmente a los Estados Unidos. El portavoz de las Naciones Unidas sobre el clima y el agua aseguró que los 11.788 eventos climáticos e hidrológicos que ocurrieron en los últimos 50 años causaron alrededor de 2 millones de muertes en todo el mundo. Inundaciones, tornados, ciclones, huracanes, incendios masivos, terremotos son algunos de los desastres climáticos que se producen cada vez con mayor frecuencia, como sucedió con el gigantesco incendio forestal en Hawái, que dejó 110 víctimas fatales y arrasó con todo a su paso, o el último huracán, el Otis, en Acapulco, que dejó más de 50 víctimas fatales. Pero aún hay varios desaparecidos y claramente un problema económico por resolver. Plástico hay en todos lados y está al alcance de nuestras manos, pero es un gran contaminante del suelo, del aire, de los océanos. El mundo produce plástico a una escala descomunal. Tal es la magnitud que se ha transformado en uno de los contaminantes más importantes. La producción del elemento se ha disparado en las últimas 2 décadas. Entre el 2003 y el 2016 se produjo más que en todo el siglo XX. El plástico es económico, es versátil, con innumerables usos en muchas industrias, pero casi la mitad de todo el plástico se utiliza para crear productos de corta duración o mismo de un solo uso, que tienen una vida útil de menos de 3 años y la mayoría se consumen en países de ingresos altos y medio altos. En el 2015, el 60% de todos los plásticos producidos ya habían llegado al final de su vida útil y habían sido desechados. Así lo indica un reporte realizado por World Wildlife Fund y trae otra mala noticia. A nivel global, menos del 10% de los productos de plástico se reciclan. Aunque su vida útil puede ser corta, los productos de plástico pueden persistir en el medio ambiente durante décadas o incluso siglos. La humanidad consume este material principalmente en envases, que representa el 44% de los usos, pero también en productos electrónicos, en coches, hasta en edificios, lo que supone el 18% de los usos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo ha hecho una estimación de rastreo del comercio de plásticos a lo largo de su ciclo de vida y concluyó que el comercio mundial de plásticos mueve $1 billón al año. Estamos hablando del 5% del comercio mundial de mercancías. En el mundo hay un total de 1.350 volcanes activos, pero hay solo 30 que son los más significativos, los que pueden alterarse de un segundo para otro y generar graves problemas. Este grupo de 30 volcanes que captan más la atención cuentan con una actividad que es especialmente significativa, está expuesta a continuas alteraciones. Algunos de los volcanes pertenecientes a esta lista son el volcán de Palma o el Etna en Italia. Pero antes de pensar que todos están echando lava, un dato: se considera activo cuando ha mostrado actividad eruptiva en los últimos 10.000 años. Esto significa que no todos los volcanes activos que hay en la Tierra están lanzando humo y lava constantemente. Sin embargo, lo que más preocupa a las erupciones es la emisión de gases como el dióxido de carbono, el azufre, porque esta sí ocurre de manera continua. Desde el Instituto Geofísico del Perú han recomendado a los ciudadanos llevar mascarillas y gafas protectoras
debido a que el volcán está expulsando columnas de humo, gases y cenizas de más de 5 kilómetros de altura. Uno de los lugares más expuestos a la erupción es la zona de Indonesia, donde se encuentran 2 de los 7 volcanes pertenecientes al conocido como Anillo de Fuego de Filipinas, donde al menos 7 cráteres protagonizan explosiones prácticamente diarias. Así es como lo explican los expertos. Hay un país donde los límites de contaminación aérea se ve 15 veces por encima de lo recomendado según la Organización Mundial de la Salud. Y ese país es Bangladesh. Bangladesh es el país que cuenta con el aire más contaminado del mundo, lo que le quita una media de casi 7 años de vida a los habitantes de este país asiático, situado en la región con la peor calidad del aire del planeta. Esto significa que las más de 165 millones de personas que viven en Bangladesh verán su esperanza de vida reducida a los 72,3 años, por debajo de los 72,8 en los que la Oficina Estadística de Bangladesh la situaba en el 2020. Ahora bien, si se cruza este dato con lo obtenido por el Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, órgano encargado de elaborar el Air Quality Life Index y monitorizar la calidad del aire en el mundo, en el peor de los casos, en Bangladesh vivirán 64,8 años. Ese sería el promedio de vida. Y ese sería el caso para los habitantes de las zonas más afectadas por la contaminación. Las divisiones de Dhaka y de Khulna incluyen la primera y tercera ciudades más grandes del país. En ambas regiones, los residentes están expuestos a una contaminación más de 8 veces superior que la que indica la Organización Mundial de la Salud. La deforestación a nivel mundial se incrementó en el último tiempo, pero con un número alarmante. Estamos hablando de 6,6 millones de hectáreas, lo que implica un crecimiento interanual del 4% y la continuidad del incumplimiento de la Declaración de Nueva York sobre los bosques, firmada en 2014 para su protección. Esto es según un informe de la Organización Mundial de la Conservación. La Declaración de Nueva York sobre los bosques, firmada por 30 países, tenía como objetivo acabar con la deforestación para el 2030 y restaurar esas masas verdes que absorben 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, albergan el 80% de la biodiversidad terrestre y proporcionan medios de vida a más de 1.600 millones de personas. Sin embargo, el proceso continúa y los bosques siguen desapareciendo, lo que tendrá impactos catastróficos para el planeta y para las personas lógicamente. Según el informe, en todo el mundo se destinan al menos 100 veces más fondos públicos a subvenciones perjudiciales para el medio ambiente que al financiamiento de los bosques. En Latinoamérica la deforestación es considerada alarmante, a diferencia de Asia, donde disminuyó. Reformar las normas del comercio mundial que perjudican a los bosques, eliminando de las cadenas mundiales de suministro las materias primas que deforestan y quitar barreras a aquellos productos con certificaciones positivas con los bosques, es una forma de acelerar el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios.